El siguiente video va a tratar sobre las teorías del neurodesarrollo en la enfermedad mental. Previo a esto necesitamos definir qué es el neurodesarrollo. El neurodesarrollo se define como un proceso por el cual el sistema nervioso y el cerebro, como su órgano principal, crece, madura y adquiere sus funciones, permitiendo la integración e interpretación de la información estructural. Durante este periodo se pueden presentar distintos tipos de enfermedad mental y se categorizan en 4 etapas diferentes. La etapa neuroanatómica sucede en la gestación. En ella tiene lugar 3 procesos relevantes. En el primero culmina la génesis de todas las células nerviosas que constituirán el sistema nervioso. Después, estas células nerviosas maduran y se agrupan conformando los distintos órganos del sistema nervioso. Por fin, las células empiezan a aumentar el tamaño y el número de sus ramificaciones para empezar a conectarse entre sí. Etapa motora. En esta etapa llama la atención sobre todo el aprendizaje del control postural y motor, que posibilita 3 de las principales características de los seres humanos: la bipedestación, la pinza manual y el habla. Para ello se establece la sinapsis de los circuitos básicos sobre los que irán sustentándose las siguientes adquisiciones. Etapa del lenguaje y comprensión del entorno. Se adquiere la capacidad del habla, a su vez se incorporan los circuitos cerebrales y los aprendizajes básicos del lenguaje. A partir de los 3 años hasta la adolescencia, la principal ocupación del niño será comprender el entorno y desarrollar su pensamiento abstracto, por lo cual es imprescindible el lenguaje. Por último, la etapa de la identidad personal empieza con la adolescencia y termina al alcanzar la edad adulta. Los circuitos básicos adquiridos en la etapa motora han ido enriqueciéndose con los aprendizajes culturales, y ahora esos circuitos irán afinándose y haciéndose cada vez más especializados, a medida que el adolescente decida qué habilidades va a desarrollar y se convierta en un adulto independiente. En conjunto, llegamos a la conclusión de que el neurodesarrollo es un proceso de formación que va ocurriendo a lo largo del tiempo, desde el periodo prenatal hasta culminar la formación de todas las estructuras nerviosas. Pero a lo largo de este proceso pueden ocurrir anomalías que provocan que las actividades se limiten o alteren respecto a lo que sería habitual en otros sujetos con la misma edad y condición. A esto se los denomina trastornos de neurodesarrollo. Es difícil determinar la causa precisa y el momento exacto en el que estos se presentan. Existe información que evoca que toda la formación de las vías cerebrales que permite la integración e interpretación de la información sensorial a medida de que el niño crece es vital. Al igual que existen ciertos factores determinantes como la genética, el ambiente, la cultura y el género, que provocan variaciones en la forma y tiempos de desarrollo. Para tomar un ejemplo, solo el factor del género evoca una diferencia en la maduración y formación de grupos neuronales. Es normal que los varones caminen antes que las mujeres, porque desarrollan áreas motoras de manera más pronta, al igual que es normal que las mujeres desarrollen el lenguaje antes que los varones. Es por este sinnúmero de variantes que no se puede determinar una sola causa o etapa que determine los trastornos de neurodesarrollo, pero sí se han podido identificar los principales trastornos y clasificarlos en grupos. Según el DSM-5, los trastornos de neurodesarrollo se clasifican principalmente en Grupo 1, discapacidades intelectuales. Grupo 2, trastornos de la comunicación, tales como el trastorno del lenguaje o TEL. Grupo 3, trastornos del espectro autista, ya sea desde el retraso mental hasta el autismo de alto funcionamiento, antes denominado como síndrome de Asperger. 4. Trastornos por déficit de atención por hiperactividad o TDAH. 5. Trastornos específicos del aprendizaje, relacionados con la gramática, ortografía y matemáticas. 6. Trastornos motores, que pueden provocar movimientos estereotipados o tics. Un ejemplo podría ser el síndrome de Tourette. Posteriormente se profundizará en los trastornos de neurodesarrollo, pero es importante recalcar que no es lo mismo un trastorno de neurodesarrollo que la enfermedad mental. Lo que sí es factible es correlacionar a la enfermedad mental con bloqueos que impiden el correcto neurodesarrollo. En esta parte del video se hablará de la enfermedad mental más común y su vínculo con el neurodesarrollo. Le preguntamos al neuropsicólogo ruso Vladimir Rasputin cuáles son los vínculos entre las principales enfermedades mentales y el neurodesarrollo. Es importante empezar diferenciando a la enfermedad mental de los trastornos de neurodesarrollo. Los trastornos de neurodesarrollo son trastornos bastante específicos, mientras que la enfermedad mental abarca un sinnúmero de enfermedades, patologías y trastornos.
Vamos a comenzar hablando sobre la enfermedad mental. La enfermedad mental puede intervenir en el correcto desarrollo de las personas. El neurodesarrollo es una especie de puente que permite generar cambios. Cuando este puente se ve afectado por alguna patología o anomalía, no se puede permitir el correcto desarrollo. Las principales enfermedades mentales que acogen a la sociedad actual, por ejemplo, es la depresión, la psicosis o enfermedades de trastorno psicótico como la esquizofrenia, el trastorno de la bipolaridad. Estas tres son básicamente las más comunes. Vamos a comenzar contextualizando un poco sobre la esquizofrenia, en donde existen síntomas positivos y negativos. No se llaman positivos y negativos porque generen cosas buenas o malas. El nombre que se les da a positivos y negativos es porque algunos aportan. Es decir, un síntoma positivo de la esquizofrenia podría ser generarse creencias irreales. Y un síntoma negativo es que la persona permanece en muchos casos inactiva. Es difícil encontrar una causa específica para establecer cuáles son los causantes de la esquizofrenia. Parece tener algún tipo de componente genético, pero no se encuentra el gen. Se trata por síntomas, ya que no se lo puede tratar globalmente, y parece que avanza constantemente conforme el paciente avanza en la edad. Es decir, que la esquizofrenia podría ser un trastorno que altera el neurodesarrollo o avanza con él, generando un sinnúmero de patologías, lo cual no permite el correcto desarrollo neuronal, y esto se ve reflejado en los comportamientos. Ahora pasemos a la depresión. La depresión es uno de los trastornos que más afecta a la población y se caracteriza por un desequilibrio en los neurotransmisores. El neurodesarrollo depende muchísimo del equilibrio de los neurotransmisores para que, conforme la persona vaya teniendo un desarrollo físico, el comportamental vaya siendo acompañado. La depresión, al ser un trastorno que desequilibra los neurotransmisores, en especial en el de serotonina, provoca un cambio en el comportamiento y provoca un cambio obvio en el neurodesarrollo. Al igual que el trastorno de la bipolaridad genera falta de sueño. Los pacientes tienen este síntoma de no poder dormir, lo cual afecta el desarrollo físico y por lo tanto desarrollo neuronal. Provoca muerte neuronal crónica y esto va a afectar a las neuronas que están en desarrollo. Hay un artículo de The British Journal of Psychiatry, el cual establece una hipótesis sobre el neurodesarrollo y la esquizofrenia. Este artículo proporcionó un marco valioso que permitió que una afección que generalmente se presenta con un trastorno franco en la adolescencia o en la edad adulta temprana se entienda al menos en parte como consecuencia de los eventos que ocurren temprano en el desarrollo. Sin embargo, las implicaciones de la hipótesis de este artículo sobre el neurodesarrollo tiene concepciones nosológicas del trastorno. Solo ahora pueden ser plenamente apreciadas. Investigaciones recientes indican una superposición genética entre la esquizofrenia y los síndromes en los que la psicopatología se manifiesta en la infancia, que a menudo se agrupan como trastornos de neurodesarrollo, como los trastornos del espectro autista, la discapacidad intelectual y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estos hallazgos desafían la base etiológica de las características y las categorías de diagnóstico actuales, y junto con la evidencia de comorbilidad frecuente, sugieren que deberíamos ver la psicosis funcional como miembros de un grupo de síndromes relacionados y superpuestos que resultan parte de una combinación de efectos genéticos, ambientales, en desarrollo cerebral y que están asociados con definiciones específicas y generales de la función cognitiva. Esto tiene implicaciones importantes para futuras investigaciones y para la configuración de los servicios psiquiátricos y neuropsicológicos. La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, las cuales se manifiestan durante el periodo de desarrollo. Este pertenece a un trastorno del neurodesarrollo, puede deberse a múltiples causas y originarse en diferentes momentos. Se ven afectadas las habilidades sociales y prácticas, es decir, las habilidades de la vida diaria que se necesitan para vivir, trabajar y jugar en la comunidad, la comunicación, las habilidades sociales e interpersonales, el autocuidado, la vida doméstica, el autocontrol, las habilidades académicas básicas, el trabajo, el ocio, la salud y la seguridad. Los trastornos de la comunicación también forman parte de los trastornos del neurodesarrollo.
Estos aparecen cuando el desarrollo del lenguaje no sigue el patrón previsto o se producen déficits significativos en alguno de sus aspectos. Las características lingüísticas de cada trastorno varían en función de su gravedad y de la edad del niño. El trastorno de la expresión. La capacidad para la expresión oral es marcadamente inferior al nivel adecuado para la edad mental del niño. Sus principales características son un habla limitada cuantitativamente, vocabulario reducido, dificultad para la adquisición de palabras nuevas, errores de vocabulario o de evocación de palabras, frases excesivamente cortas, estructuras gramaticales simplificadas, limitación de las variedades de estructuras gramaticales y de los tipos de frases, omisiones de partes críticas de las oraciones, utilización de un orden inusual de palabras y enlentecimiento en el desarrollo del lenguaje. Trastorno de la comprensión. La capacidad para la comprensión es marcadamente inferior. También está notablemente afectada la expresión, lo que se debe a que el desarrollo del lenguaje expresivo descansa en la adquisición de las habilidades receptivas. Las características propias del trastorno de expresión. En este caso se observa dificultad para comprender palabras, frases o tipos específicos de palabra. También puede llegar a darse un déficit en distintas áreas del procesamiento auditivo, discriminación de sonidos, asociación de sonidos y símbolos, almacenamiento y rememoración y secuenciación. El trastorno fonológico también forma parte de estos trastornos. Su principal característica es la incapacidad para utilizar los sonidos del habla evolutivamente apropiados para la edad y el idioma del niño. Puede implicarse errores de la producción, utilización, representación u organización de los sonidos, como por ejemplo situaciones de un sonido por otro u omisiones de sonidos. El tartamudeo o disfemia es el trastorno de la fluidez normal y estructuración temporal del habla inapropiada para la edad del sujeto. Se caracteriza por frecuentes repeticiones o prolongaciones de sonidos o sílabas. También puede presentarse interjecciones, fragmentaciones de palabras, bloqueo, circunloquios, palabras producidas con un exceso de tensión física y repeticiones de monosílabos. Esto no suele producirse durante una lectura oral, cantando o hablando a objetos inanimados o animales. Trastorno del espectro autista, también conocido como TEA, es un grupo de discapacidades del desarrollo que pueden causar problemas graves y hasta crónicos de socialización, comunicación y conducta. La forma en la que estas alteraciones se manifiestan varía mucho de un niño a otro, lo que significa que existen diferentes maneras en las que los síntomas de este tipo de trastornos aparecen y que la gravedad de los mismos varía de unos casos a otros. Su presentación oscila en un espectro de mayor a menor afectación, varía con el tiempo y se ve influido por factores como el grado de capacidad intelectual asociada o el acceso a apoyos especializados. Las personas con TEA procesan la información en su cerebro de manera distinta a los demás y se desarrollan a un ritmo distinto en cada área. Se caracterizan por la presentación de dificultades clínicamente significativas y persistentes en la comunicación social. Está marcada la dificultad en la comunicación no verbal y verbal usada en la interacción, ausencia de reciprocidad social y dificultades para desarrollar y mantener relaciones con iguales apropiadas para el nivel de desarrollo, conductas estereotipadas, motoras o verbales, comportamientos sensoriales inusuales, adherencia excesiva a rutinas y patrones de comportamiento ritualistas e intereses restringidos. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Se caracteriza por síntomas manifiestos de desatención, impulsividad e hiperactividad. Se presentan subtipos dependiendo de si el síntoma predominante es el déficit de atención, la hiperactividad, impulsividad o si ambos equivalentes. Las principales manifestaciones de cada una de las áreas son desatención, falta de atención a los detalles y comisión de errores por descuido, dificultad para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas, se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes, parece no escuchar cuando se le habla directamente, no sigue instrucciones ni finaliza tareas, tiene dificultades para organizar tareas y actividades. Evita en la medida de lo posible tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido. Es descuidado en las actividades diarias. Hiperactividad. Se remueve en el asiento o mueve en exceso manos y pies. Se levanta en situaciones en las que debería permanecer sentado. Exceso de energía. Corre o salta excesivamente en situaciones inapropiadas. En adultos, sensación de inquietud.
dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio, habla en exceso, impulsividad, se precipita en la respuesta sin haber dejado acabar la pregunta, tiene dificultades para guardar turno e interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros. Trastornos específicos del aprendizaje interfieren significativamente en el rendimiento en la escuela, dificultando el adecuado progreso del niño y la consecución de las metas marcadas en los distintos planes educativos. El trastorno de lectura, dislexia, se caracteriza por un deterioro de la capacidad para reconocer palabras, lectura lenta e insegura y escasa comprensión. El trastorno de la expresión escrita, disgrafia, el problema puede estar en la escritura concreta de palabras o en la redacción composición general. El trastorno del cálculo, discalculia, afecta el aprendizaje de los conocimientos aritméticos básicos, suma, resta, multiplicación y división, más que los conocimientos matemáticos más abstractos. Otro de los grandes grupos de trastornos del neurodesarrollo son los motores, en el que existen dificultades en aspectos vinculados al movimiento como la coordinación o se producen movimientos involuntarios. El trastorno de Tourette. A lo largo de la enfermedad ha habido tics motores múltiples y uno o más tics vocales, aunque no necesariamente de forma simultánea. Los tics pueden aumentar o disminuir en frecuencia. Trastorno de movimientos estereotipados. Las estereotipias son movimientos repetitivos rítmicos y carentes de propositividad, que siguen un repertorio individual propio de cada individuo y que se presenta bajo un patrón temporal variable, bien transitorio o persistente. Trastorno de tics motor o vocal. Los tics se han definido como movimientos repetitivos, no rítmicos y estereotipados resultantes de contracciones musculares súbitas, abruptas e involuntarias. Cuando involucran a la musculatura laringofaringea o diafragmática se denominan tics vocales y para el resto de músculos implicados, tics motores. Los tics motores pueden clasificarse en simples, afectan a un músculo aislado o grupo muscular localizado, o complejos, incluyen la agrupación de varios músculos aislados o una secuencia más compleja de movimientos. Bueno, vamos a hablar del desarrollo del cerebro durante el periodo gestacional. El desarrollo en el primer trimestre. El cerebro, el órgano más complejo del ser humano, comienza su desarrollo a los 18 días de vida. Las células nerviosas se unen a partir de un extremo del tubo neural y van formando unos pliegues y oquedades que dan lugar al prosencéfalo, mesencéfalo y cerebelo. La primera actividad cerebral se produce a las 7 semanas, coincidiendo con sus primeros movimientos. Segundo trimestre. La base del sistema nervioso se desarrolla en las semanas 16 a 18. La primera distensión de dos tipos de ondas cerebrales se producen en la semana 20. En estas semanas, las neuronas del bebé se multiplican a un ritmo de 250 por minuto. Estas células están conectadas a unas prolongaciones neuronales que transmiten los impulsos nerviosos, llamadas axones, que llegan a su destino en un torno de la semana 25. Por lo que en torno a esta semana, el entramado neuronal básico está formado. Durante este proceso, se produce el doble de las células de lo que necesita el bebé. Muchas de ellas necesitan ser estimuladas. El proceso natural que sucede en torno al 8º mes, por esto es tan importante la estimulación prenatal. Cuantas más conexiones se produzcan, menos células morirán. En el tercer trimestre, en torno a la semana 28, la superficie cerebral aumenta y este produce un brote de crecimiento para aumentar el número de neuronas y desarrollar las dendritas, aumentar las conexiones sinápticas y desarrollar las vainas de grasa de mielina. 2 semanas después de aumentar espectacularmente la superficie del cerebro, de modo que puedan conectarse más células, una semana después es cuando empiezan a morir aquellas que no se hayan conectado. En la semana 36, el sistema nervioso está completamente desarrollado. A medida que avanza el embarazo, el cerebro fetal cambia notablemente del aspecto así como su funcionamiento. Mientras que el cerebro se está desarrollando, ya va cumpliendo algunas funciones como para dar respuesta a estímulos.
Debemos tomar en cuenta que afectaciones del neurodesarrollo no se pueden detectar en el periodo de gestación, sino después de haber nacido. Les voy a hablar ahora de la estructura anatómica del cerebro en personas con trastorno del espectro autista. Los síntomas del TEA podrían estar relacionados con alteraciones de la corteza cerebral que está implicada en las funciones de asociación y de integración de información. Es un problema cerebral más global que se manifiesta en muchas de las funciones cerebrales, que son la motricidad, el lenguaje, la cognición, la memoria, la percepción y la atención. Quizá es más adecuado empezar a planteárnoslo como una disfunción específica del neurodesarrollo. Durante la etapa prenatal del neurodesarrollo, primero se generan nuevas neuronas que después deben migrar hacia el lugar definitivo que les corresponde para formar los distintos órganos nerviosos, como el cerebro, el cerebelo, el tronco del encéfalo, la médula y los nervios periféricos, que no acabarán de crecer hasta años después del nacimiento. Los estudios cerebrales necrópsicos de personas con TEA han permitido identificar alteraciones en la corteza cerebral, cerebelo y estructuras subcorticales. Los cuerpos neuronales deben estar en la sustancia gris y ser distribuidos en todas las capas de la sustancia blanca. La presencia de cuerpos neuronales en el tejido cerebral más profundo indica que estas neuronas no han completado adecuadamente su migración, quedándose en lugares que no le corresponden. Muy probablemente, esto interfiere en la formación de redes cerebrales y dificulta la comunicación entre neuronas de las distintas áreas. Este hallazgo refuerza la teoría de que el TEA tiene un origen prenatal precoz y probablemente genético, aunque también podría ser que algún agente lesivo externo dificultara la migración de estas neuronas hasta su lugar definitivo. El cerebelo es el órgano controlador del cerebro, dando flexibilidad a nuestras acciones. Mientras ejecutamos una acción, el cerebelo va corrigiendo sobre la marcha los cálculos que el cerebro ha hecho para ejecutarla. De esta manera, la ejecución es fluida y adecuada a los cambios imprevisibles del entorno que van sucediendo mientras actúan. Para ejercer esta acción controladora, también presente en tareas cognitivas, tiene conexiones con el tronco del encéfalo y con la corteza cerebral a través de unas células de gran tamaño. Estas células son insuficientes en número para las personas que presentan trastorno del espectro autista. Las dendritas son las ramificaciones de las neuronas que permiten que se conecten unas con otras. El incremento de conexiones que se produce durante la infancia para hacer el soporte de las nuevas habilidades que el niño va adquiriendo es lo que aumenta el volumen cerebral. Estas ramificaciones son más densas en las personas con trastorno del espectro autista, sobre todo en las capas más profundas de la corteza frontal, temporal y parietal. Mayor densidad no implica mayor eficacia. Al revés, es posible que el exceso de conexiones enlentezca la velocidad de los procesos cognitivos y sea causa de dificultades. La presencia de una mayor conectividad frontal estaría en relación con las dificultades en los procesos ejecutivos, nivel temporal con las dificultades en la comprensión del lenguaje y a nivel parietal con las de la percepción. El cerebro está muy jerarquizado y tiene además una organización topográfica bastante constante, a pesar de la variabilidad individual. Las neuronas se agrupan formando microcolumnas para procesar las diferentes categorías de información. En el TEA, estas microcolumnas son más numerosas y estrechas, con mayor volumen de sustancia blanca adyacente. Esto parece estar en relación con la falta de sincronización entre las redes neurales, la hipersensibilidad sensorial y un mayor riesgo de epilepsia. El sistema de las neuronas espejo desempeña muy probablemente un papel crucial en el neurodesarrollo, pues facilita la comprensión de los mecanismos mentales del otro. En los niños con trastorno del espectro autista, parece que este sistema no se activa ni durante la observación ni la imitación de expresiones emocionales. Los hallazgos neuroanatómicos encontrados en el cerebro de las personas con trastorno del espectro autista nos permiten profundizar más y mejor en el conocimiento del cerebro y de su funcionamiento. Estos hallazgos, a la vez, permiten explicar parcialmente los síntomas clásicos del trastorno del espectro autista, así como también ofrecer una explicación más global y comprensible de cómo se produce el TEA, reforzando la idea de que efectivamente se trata de un trastorno del neurodesarrollo con manifestaciones particulares.